todos, bienvenidos una vez más a su canal, Shema Israel. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Es para mí un gusto poder saludarlo, poder compartirle un poco del mensaje de la palabra del Señor. Qué bueno que usted está con nosotros una vez más. Es para mí una bendición poder estar con usted, saludarlo y poder entrar hasta su casa, a su trabajo, en el camino, donde quiera que usted esté. Espero que el Señor hasta allá, en su hogar, le bendiga, le guarde, que la presencia del Altísimo esté con cada uno de ustedes y que el Señor les bendiga. Si usted es nuevo en este canal, bueno, déjeme presentarle un poquito acerca de lo que estamos trabajando en este pequeño taller. Si usted por alguna razón que todavía desconoce llegó hasta este canal y ahora está escuchando este mensaje, quiero decirle que Dios lo trajo con un propósito. Quiero decirle que tiene que quedarse con nosotros porque vamos a compartir un poco de la palabra del Señor. En ese canal de Shema Israel estamos estudiando el Evangelio de Mateo, pero estamos haciéndolo en un sentido muy particular. Estamos tratando de entender el mensaje original, en el lenguaje original en el cual Mateo escribió su Evangelio, tratando de entender un poco la perspectiva que Mateo tenía cuando estaba escribiendo su Evangelio. Si usted es nuevo en este tipo de pensamiento, en este tipo de videos, le voy a invitar a que se quede con nosotros. Si usted todavía no es cristiano, si todavía no tiene un conocimiento previo acerca de cuál es el mensaje de Jesús o cuál es la intención de que Jesús viniera a esta tierra, voy a invitarle a que se quede con nosotros porque hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Hoy vamos a estudiar el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, en el verso 21. En el video anterior analizamos el verso 20 y creo que fue un mensaje de mucha bendición. Lo fue en lo personal para mí, entender cómo el Eterno habla a sus santos, cómo el Eterno habla a los justos que caminan en integridad delante de Él. Y hoy vamos a continuar con el tema. Entonces ya no nos detenemos mucho, no vamos a dar mucha introducción porque hoy creo que sí escribí demasiado, hay mucho que quisiera compartirle, pero vamos a tratar de llevarlo paso por paso. Hay tres palabras, tres definiciones que Mateo nos da en su escrito y que creo que conviene que nosotros tengamos que entenderla para poder tratar de comprender un poco la perspectiva que Mateo tenía. Antes de pasar tal cual al texto, que lo tenemos aquí, quisiera mencionar un poco lo que hemos repetido tantas veces en los videos anteriores. ¿Qué es la perspectiva del autor? Cuando nosotros nos acercamos a tratar de entender un texto, ya sea en el ramo secular o en el ramo religioso, cuando tratamos de entender un texto o nos acercamos a un escrito, lo que tenemos que buscar siempre como primera intención es la perspectiva original que el escritor tiene cuando plasma sus ideas. Entonces, la perspectiva de un autor está basada en 4 principios, que son primero su cultura. La cultura hebrea, desde donde nos escribe Mateo, es una cultura dada a la agricultura, ¿sí? Todos los conceptos, todas las ideas que Mateo escribe por el tipo de cultura que lo envuelve a él, está determinada por la agricultura, por el contacto directo con la naturaleza. El segundo punto es su filosofía. La filosofía del autor de Mateo es una filosofía simple, es una filosofía muy concreta, muy reducida, no es una filosofía tan complicada, tan compleja, es una filosofía muy simple, basada en conceptos que nosotros podemos entender de forma muy, muy fácil, muy sencilla. También tiene que ver su pensamiento. El pensamiento de Mateo, influenciado por el pensamiento hebreo, es un pensamiento muy concreto. Los conceptos que Mateo detalla en su escrito son conceptos concretos que se pueden percibir por los 5 sentidos. Son conceptos muy tangibles que se pueden percibir por nuestros sentidos. Se pueden ver,
Se pueden tocar, se pueden percibir, se pueden escuchar y se pueden probar en determinados casos. Y por último es el lenguaje. El lenguaje es el resultado de la cultura, la filosofía y el pensamiento. Cada idea y cada concepto que un escritor plasma en su escrito solamente está definiendo su cultura, su filosofía y su pensamiento. Entonces, este cuarto concepto que tenemos para comprender la perspectiva de un autor es su manera de escribir. Por eso nosotros en este canal hemos tratado de reconstruir el lenguaje hebreo del Evangelio de Mateo para de ahí tomar los conceptos principales que él escribió y plasmarlos desde su perspectiva. Ok, aclarando esto, vamos entonces ahora sí al verso 21 en el texto de Mateo. Lo tenemos aquí, lo tenemos escrito en hebreo y me gustaría de verdad que usted vaya a su Biblia, si usted tiene una Biblia ahí donde está usted, que vaya a su Biblia en español. No importa que usted no tenga una Biblia en hebreo o que usted no comprenda lo que está escrito aquí, sino que nosotros vamos a traducirlo, vamos a dar la explicación correspondiente, pero sí me gustaría que usted tomara su Biblia, la abriera en este pasaje y estudiara con nosotros, ¿sí? Para que usted pueda ir viendo que lo que estamos explicando aquí está igual escrito o plasmado en su escritura que usted tiene en español. Ok, vamos a empezar la traducción. Empieza el texto del verso 21 diciendo: Ki yoledet ben beatach nidkara shemo Yehoshua ki yoshia et ramo me'atoteichem. Lo que dice el texto voy a ir un poco más despacio para que usted pueda entenderlo. Y yoledet ben, y esta partícula suena como he, se entiende que es ella. Aquí en este texto vamos a encontrar dos pronombres. El primero que encontramos aquí es ella, y suena como una i muy fuerte, y yo le det es concebirá o tendrá un hijo. Entonces dice ella tendrá un hijo o concebirá. Ben es hijo. Ella concebirá un hijo. Beatá. Aquí encontramos otro pronombre. Atá en el texto hebreo es tú. Atá. Entonces, y es ella. Atá eres tú. Dice, ella concebirá un hijo y tú, beatá, tikra. Tikra es de la raíz kara, que es llamar, pero tikra es llamarás. Beatá tikra. Y tú llamarás a Shemo. El Shemo es de la palabra Shem, que es nombre, pero aquí está conjugado para él o para su. Shemo es su nombre. Y tú llamarás su nombre Yehoshua. Ki Yoshia. Porque esta partícula ki suena como K de kilo con la i, ki, porque ki es él. Tenemos tres pronombres en español, que es ella, el otro es tú y el otro es él. Y ata dice aquí Yoshia, porque él salvará o él rescatará o él aliviará. Yoshia et amo
El amo es a su pueblo. El amo a su pueblo, ¿de quién los va a salvar? Mejadoteigen. Es una palabra larga. Mejadoteigen. Dice de sus pecados. Analizamos el texto. Un pronombre y es ella. Ata es tú. Es él. Esa partícula es una partícula que es porque. Ki es porque. Y tenemos aquí estas palabras que están escritas en otro color. Una es esta. La otra es esta. La otra es esta. Hoy en este video vamos a analizar esas tres palabras porque esto le da un sentido muy especial a lo que Mateo está escribiendo. Entonces, este texto, el verso 21, es la piedra angular en la que Mateo se apoya para el resto de lo que va a escribir. Si nosotros omitiéramos el verso 21, todo lo demás que Mateo va a escribir no tendría mucho sentido o no podría entenderse, porque en este verso Mateo presenta a la figura o al actor central de su escrito, Yehoshua, a Jesús, y también da el propósito o la intención de su venida. Yoshia et Ramor Mejadoteihem. A su nombre y da la intención y el propósito de su propia existencia. Entonces vamos a empezar a analizar el texto. Vamos a analizar estas tres expresiones hebreas para tratar de entender la perspectiva a través del cual Mateo nos está escribiendo. Voy a borrar esto. Si usted quisiera de repente tomar apunte acerca de lo que estamos anotando aquí en el texto hebreo, bueno, solamente falta que regrese el video y le ponga, lo detenga, lo pause y ya puede copiar sus apuntes. Vamos a empezar con la primera expresión que tenemos aquí, cuando dice y llamará su nombre. La expresión su nombre en hebreo es Shemo. Es en el texto español su nombre. Y vamos a analizar esta expresión. Primero vamos a decir que la palabra Shmo es una palabra que está conjugada en la tercera persona del singular su, hablando de él, su nombre. Pero necesitamos, para poder analizarla profundamente, trasladar este concepto a una raíz original o a una raíz primaria. ¿Cómo hacemos? Solamente quitaríamos la letra Bab al final y nos quedaría la raíz. Que es la expresión Hashem. Shem. Tal vez usted está hasta cierta manera familiarizado con esa expresión, porque cuando nos referimos al Eterno en hebreo, para no pronunciar el nombre santo, el nombre sagrado, decimos Hashem. Baruch ata Hashem. Bendito tú el nombre, porque Shem es nombre en hebreo. Recordarán que lo platicamos en otros videos anteriores, que este tipo de caracteres que nosotros tenemos aquí y que son conocidos como caracteres hebreos
realmente no son caracteres hebreos. Ya les he comentado que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia en el 585 a.C., ellos estuvieron allá 70 años hasta que el Eterno cumplió la promesa dada a través del profeta Jeremías, que a los 70 años ellos iban a regresar a la tierra prometida, a la tierra de Israel. En ese periodo de 70 años que estuvieron los hijos de Israel en Babilonia, ellos adoptaron este tipo de caracteres, pero no son caracteres de escritura hebrea, sino son caracteres de escritura aramea. Para conocer entonces el significado o una expresión hebrea en su significado original, necesitamos trasladar los conceptos del arameo a el lenguaje pictográfico. En un taller más adelante que me gustaría compartirles vamos a hablar que el lenguaje hebreo tuvo 3 facetas de desarrollo: el pictográfico, el paleohebreo y el arameo, el hebreo normal que hoy tenemos nosotros. Pero entre el arameo normal, el paleohebreo y el pictográfico hubo un periodo muy largo de tiempo. Pero para poder entender un concepto y quitarle la definición aramea, tenemos que llevarlo a las partículas pictográficas. Shem en el pictograma hebreo equivale a las letras para la primera letra, que es la letra Shin, y el segundo pictograma es la letra Mem. Para encontrar la definición a través del cual el hebreo nos transmite a nosotros, tenemos que analizar estas dos letras. La primera letra, que se llama Shin, que es la aramea que está aquí arriba, la primera letra, si se dará cuenta, es la figura de los 2 dientes de enfrente. ¿Sí? Si usted sonríe, va a mostrar los 2 dientes que tiene al frente, los incisivos superiores o los incisivos mayores. Estos 2 dientes, esta figura tiene una connotación muy profunda, tiene una connotación muy amplia. Viene, por ejemplo, de Shin, viene la palabra Shini. Shini en el texto hebreo son 2, porque nuestros dientes incisivos mayores son 2, ¿sí? Pero también Shin transmite la noción de aliento de vida o viento. ¿Por qué? Porque con estos dientes decimos Shin, y para decir el nombre de la letra tenemos que soplar muy fuerte. Inténtelo conmigo. Shin. Una vez más. Shin. Tenemos que soplar a los dientes de enfrente para poder pronunciar la letra. Entonces, Shin, esta letra, transmite la noción de aliento, aliento o viento. La expresión Mem es la figura de las olas de un río que fluye o las olas de un mar que se mueve. Y en este sentido nos transmite la noción de fluir. Entonces, conociendo esta perspectiva de la palabra Shem, juntamos las 2 letras, nos da la idea de el aliento que fluye. El concepto entonces de Shem, que al español traducido es como nombre, es el aliento que fluye.
el aliento que fluye. Voy a borrar. Hay una palabra que seguramente es muy común, que usted tal vez ha escuchado antes, que es una conjugación plural de la palabra Shem. El plural de la palabra Shem es Shammai. ¿Qué es Shammai? Shamaim es el cielo o los cielos, porque los cielos son el lugar de los vientos. Shamaim, los cielos, si se da cuenta, tenemos las mismas letras aquí, iguales. Esta corresponde a la de arriba, esta corresponde a la de arriba. Tal vez esta se ve diferente porque esta es una letra mem mayúscula en hebreo, y la que está al final es una mem sofit o una mem suade, pero es la misma raíz. Shem, Shamaim. Shamaim es el lugar del viento o el lugar a donde el aire se mueve. Hay otra raíz que es la palabra Neshama. Neshama. Si se da cuenta, la misma Shin, la misma Mem están aquí, igual que aquí arriba, igual que aquí arriba e igual que aquí arriba. Son las mismas letras. ¿Por qué? Porque solamente son palabras derivadas de la misma expresión. ¿Qué es Neshama? Neshama. Neshama es la inspiración divina. Inspiración divina o el aliento del hombre. Esta palabra Neshama la encontramos en el texto de la Torá en Génesis, cuando dice que el Eterno formó al hombre del barro, del polvo, y dice que sopló, que sopló en su nariz el aliento de vida. Y cuando dice aliento de vida encontramos la palabra Neshama, que es la inspiración divina que hace que el hombre pueda existir. O es el aliento del hombre, es este hálito de vida que tenemos en nuestra nariz que nos hace permanecer vivos. Conociendo todas estas definiciones, podemos establecer un significado concreto de la palabra Shem. La palabra Shem desde la perspectiva hebrea es el aliento del hombre
su carácter, es decir, es el propósito. Es el propósito y la razón de ser. Cuando nosotros estudiamos el lenguaje sagrado, el lenguaje hebreo en la escritura, tenemos que entender que el nombre no solamente es un apelativo para una persona, no es solamente un identificador personal para la gente, sino que en el lenguaje sagrado encontramos que el nombre, o Shem, es el aliento del hombre, es decir, es su carácter, es el propósito y la razón de ser. ¿Cómo podemos explicar esto? Hay pasajes en la escritura que lo demuestran. Por ejemplo, encontramos en Génesis capítulo 29 que nace un hijo, da su nombre llamado Noé. El texto hebreo dice que es Noah, y Noah se le pone a este niño porque dice: este nos va a dar descanso en medio de la tierra que el Eterno ha maldecido. Noah, el nombre Noah en hebreo significa descanso, viene de la raíz Naham, que es descansar, reposar o estar tranquilo. Entonces el nombre de Noah se le dio a este niño porque él iba a traer descanso en medio de la tierra que Dios había maldecido tiempo atrás. Noah era el nombre, o era la intención, o el propósito, o era la palabra que describía el carácter de Noé. La palabra Noah aparece al final de la historia de Noé, cuando dice que el arca, el barquito, ustedes recuerdan el arca de Noé con los animales, cuando dice que el arca reposó sobre las montañas del monte Ararat. Ahí le dio todo el carácter, todo el sentido que la vida de Noé tenía: hacer reposar el arca y los animales que estaban dentro del arca y los seres humanos que sobrevivieron a través de que Noé creyó al Eterno. Y ahí cumplió Noé su propósito. Cuando el arca reposa sobre los montes, Noé cumplió su propósito y encontró la razón por la que él había llegado a existir. Otro ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 10, verso 25. Hay un hombre llamado Peleg, que dice la escritura: porque en sus días fue dividida la tierra. Palag en el texto hebreo es dividir. Peleg es como una palabra derivada de Peleg, de Palag, que es dividir. Usted puede ir a la lectura, es Génesis 10:25, va a entender cómo se formaban antiguamente los nombres. Era un nombre para describir el carácter o el propósito y la razón de ser de una persona. Un ejemplo más lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 20, cuando dice que Adán le dio el nombre de Java a su mujer. Java en el texto español es Eva, y dice porque ella es la madre de todos los seres vivientes. Java en el texto hebreo es una palabra que viene de la raíz Hayá. Hayá es vivir y Java es la madre de todos los seres vivientes. Entonces el nombre de Java le daba el carácter a Eva, le daba su propósito y su razón de ser. Java iba a ser la madre de todos los seres vivientes. De igual manera, hay muchos ejemplos dentro de la escritura que nosotros podemos encontrar. El ejemplo más claro, Moshe. ¿Se acuerdan la historia en Éxodo capítulo 3? Cuando Moisés es arrojado en el río con una canastita y la hija del faraón lo encuentra y se lo lleva a su casa, y dice la escritura que le puso por nombre Moshe.
Moshe. ¿Por qué? Porque dice, del agua lo saqué. La palabra Moshe en el texto hebreo significa rescatar o sacar del agua. Entonces, Moshe es el que fue rescatado del agua. En el caso de Moshe es un ejemplo muy particular porque Moshe significa rescatar a través del agua. El nombre de Moshe no se le dio porque la hija de Faraón lo sacó del agua para salvarlo, sino que el carácter de Moisés, Moshe, y su propósito se dio a luz o se entendió cuando Moisés, a través de la orden del Eterno, levantó su vara en el desierto frente al mar y el mar se dividió. En ese momento Moisés, Moshe, salvó al pueblo de Israel por mano de Hashem a través del agua. Moshe es salvar a través del agua. Entonces, su nombre, Moshe, le da su carácter, le da su propósito y su razón de ser. Ese bebé que fue rescatado del río, cuando creciera iba a ser uno que salvara al pueblo de Israel por medio del agua. De igual manera, el padre Abraham, su nombre describe su carácter y la razón de su existencia, ser el padre de multitudes. Ab, Raham. Ab es padre, Raham es de mucha gente. El padre Abraham es el padre de multitudes, de aquellos que siguen la fe en el Eterno. Otro ejemplo, David en el texto hebreo, David es el apasionado. Su nombre describe su carácter y su razón de ser. Él era apasionado en todas las cosas que hacía. ¿Se acuerda la historia del filisteo? Todo el pueblo de Israel escuchaba que cada día, por 40 días, el filisteo salía a maldecir a los escuadrones de Israel. Y entonces David, en la pasión que sentía por su Dios, le dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que maldiga a los ejércitos del Eterno? La escritura usted la sabe, él salió, peleó contra el filisteo y le cortó la cabeza con su propia espada porque sintió celo en su corazón, estaba apasionado por su Dios. Y David es la palabra hebrea que viene de la raíz dodaj. Dodaj en hebreo es pasión ardiente. Y David describe el carácter de David como un hombre con una pasión ardiente por su Dios. Job es Job en el texto en español. Job significa el que es menospreciado, porque usted recordará que a él lo menospreciaron por su justicia. Sus amigos lo menospreciaban. Job es el menospreciado. Y hay muchos ejemplos. Todos los nombres de la escritura pueden darnos el carácter y la razón de ser de la persona que llevaba ese nombre. Podemos hablar de Isaac. Isaac es risa porque su madre se reía cuando no creía que el Eterno podía hacer que ella se embarazara. Shlomo es Salomón. Shlomo es hombre de paz. Y podríamos dar muchos ejemplos, pero a lo que quiero llegar es en esto, que el nombre Shem, que es el aliento del hombre, describe su carácter, su propósito y su razón de ser. Volvemos a Mateo. Vamos a regresar a Mateo. Ahora que ya analizamos que el concepto de Shem describe el propósito, el carácter y la razón de ser de una persona, así como analizamos los nombres de David, de Noé, de Abraham, de todos los nombres que analizamos como ejemplo, y vimos que cada nombre describe una parte del carácter,
nosotros tendríamos que analizar el nombre de Jesús para poder conocer su carácter, su propósito y su razón de ser. La razón por la cual el Eterno mandó a Jesús, su Hijo, aquí en la tierra. ¿Por qué le dio ese nombre que él tenía? ¿Por qué Jesús? Vamos a analizar la siguiente palabra, que es el nombre de Jesús. Pero vamos a hacerlo desde la perspectiva hebrea que ya hemos comentado. Vamos a hacer un retroceso en este nombre. Usted puede ir a su Biblia, la Biblia que usted tenga en español. El nombre que aparece en la escritura en español, en Mateo capítulo 1, verso 21, es Jesús. Llamará su nombre Jesús. Jesús es la palabra que tenemos en español. Jesús es una palabra latina. Es una palabra latina que apareció en 1715. Jesús, una palabra latina que apareció en 1715 después de Cristo, en esta era. Jesús es una palabra que vino del texto, en el texto latino, que es la Vulgata latina, que vino del texto griego, de la palabra Jesús. Jesús. Esta palabra que tenemos aquí es del griego. En 1715, antes de 1715, esta letra, la que tenemos aquí, la primera, la letra iota, había venido al latín y era la letra I, la I latina. Pero en 1715 surgió otra letra derivada de la misma letra iota que se convirtió en la letra J. La letra iota del griego se volvió en el latín la I latina y en 1715 se creó el concepto de la letra J. Entonces, cuando se le dio el tono frijativo a la letra I latina de la iota griega, nació el nombre de Jesús. Del griego. El griego evolucionó al latín en I latina y en J, y cuando aquí está sonido Jesús fue al latín, se optó por ponerle el sonido de J. Jesús. Y Jesús en griego, Jesús en latín. Jesús es una palabra latina. El texto griego de Jesús vino de la palabra aramea. Vino de la palabra aramea. Jesús vino de la palabra aramea Yeshua. ¿Cómo se pronuncia? Lo voy a poner en fonética. Yeshua. Vamos a entender la evolución. Yeshua era arameo. Del arameo vino el griego
Jesús, Jesús, y del griego evolucionó al latín, cambiando el sonido de la iota por la J, y es Jesús en latín o en español, porque nuestro español pertenece al conjunto de las lenguas romances que derivaron del latín. La palabra aramea, Yeshua, Yeshua. La palabra Yeshua, a su vez, vino del texto hebreo. De la palabra Yehoshua. Yehoshua. Ahora vamos a tratar de explicar la evolución en la gramática o en la semántica de la palabra. Yehoshua estaba escrito en hebreo, evolucionó al arameo como Yeshua. De la palabra aramea Yeshua se tradujo al griego como Jesús. Jesús. En 1715 se crea el sonido de la J y al traducirlo al lenguaje latino fue Jesús. ¿Sí se da cuenta la evolución de la expresión? Vamos a decir que en el libro de la Torá llamado Números o Bamidbar, en el capítulo 13, en el verso 16, encontramos la expresión Yehoshua. Se lo voy a leer en español para que usted vea que ahí encontramos la expresión. Números 13, 16. Dice, estos son los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés por nombre Josué. ¿Qué dice el texto hebreo? En Números 13:16. Elech shmot anashim asher salach Moshe latur. Estos son los nombres de los hombres que envió Moisés para ver, para espiar la Dur et Haaretz. Vaikra Moshe le Osea binun Yehoshua. Voy a leer un poco la última parte del verso muy despacio. Elech shmot anashim asher shalach Moshe latur et Haaretz. La última parte dice, Vaikra, llamó, Vaikra Moshe le Osea. Cuando dice en el español Oseas, el texto hebreo es le Osea, Osea. Binun, Osea Binun es Oseas, hijo de Nun. Dice, Moisés le llamó Yehoshua. Y la expresión hebrea que encontramos en Números 13:16 es Yehoshua. Yehoshua. Vaikra Moshe le Osea binun. Yehoshua. Yehoshua. Pero sucede que después de la cautividad de los hijos de Israel, los hijos de Israel van cautivos a Babilonia. El
lenguaje hebreo se pierde, ellos adoptan el arameo en esos 70 años que están, y cuando regresan, los nombres originales hebreos cambiaron de dialéctica, cambiaron de entonación. Ahora ya no era Yehoshua, ahora ya es Yeshua. Esto lo encontramos, la evolución del nombre Yehoshua lo encontramos en Nehemías 8, diecisiete. Nehemías 8:17. Usted puede ir a su lectura. ¿Quién fue Nehemías? Nehemías fue un varón justo que regresó de la cautividad de los hijos de Israel en el reinado de Jerjes el Grande para reconstruir la ciudad de Jerusalén después del exilio. Y no vino solo, vino con muchas personas. Hay un sacerdote en la escritura en la época de Nehemías que se llama Yeshua. Hoy vamos a analizarlo también. Pero vamos a ver cómo cambió el nombre. Cómo cambió de ser Yehoshua al ser Yeshua. En Números encontramos Yehoshua, pero en Nehemías encontramos Yeshua. Escuchen la lectura. Voy a leerlo en español primero. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hicieron cabañas, y en cabañas habitaron, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo grande alegría. Se vuelve a mencionar a Yehoshua ben Nun, Yehoshua, hijo de Nun, pero en este escrito de Nehemías hay algo que cambió. El texto dice: Vayashul hol aol Hashivin min Hashevi Sukot Vayashebu Basukot Kilo Asu Mimei Yeshua bin Nun. Dice Kilo Asu Mimei Yeshua bin Nun. Escucha la diferencia. Dice aquí es porque lo asu, porque no hicieron así. Mimei es desde los días. Yeshua bin Nun. Dice, y habitaron en cabañas porque no hicieron así desde los días de Yeshua bin Nun. ¿Qué subrayamos aquí? En Números 13:16, el nombre de Josué, hijo de Nun, es Yehoshua bin Nun. Pero en Nehemías 8:17, refiriéndose al mismo personaje, ahora es Yeshua bin Nun. De ahí sacamos nuestra explicación. El hebreo de antes del exilio era Yehoshua. Después del exilio se vuelve a Yeshua. De Yeshua transmigra al griego como Jesús. En 1715 se crea el sonido de la J para la letra iota y se vuelve Jesús. Voy a invitarlo a que analice usted los textos que tenemos aquí. Si puede encontrar una Biblia que venga escrita en hebreo para hacer las comparaciones, para que usted lo pueda entender y usted lo pueda comprender desde su propia perspectiva. Pero esta es la evolución.
nosotros estamos aquí, en nuestra Biblia española, en Jesús. Los griegos del siglo I al siglo IV estaban en Jesús. La época en la que Mateo escribe está en Yeshua, y la época antes del exilio era Yehoshua. Pero son nombres equivalentes. Yehoshua es igual que Yeshua, Yeshua es igual que Jesús, y Jesús es igual que Jesús. Entonces nosotros nos vamos a quedar con la expresión hebrea, porque el idioma hebreo tiene la peculiaridad de podernos transmitir el carácter, el propósito y la razón de ser de una persona.